estamos. Buen día. Buen día, buen Día. buen día. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Acá estoy. Ahora sí. A ver. Ahí estoy. Sí. Hola, yo estoy acá. Bueno, perfecto. Estoy acá. Bueno, arrancamos con lo nuestro. ¿Sí? Buen día. Buen día. Ahora, bueno, primero vamos a empezar hablando, después hablamos después hablamos una palabrita de parcial cuando estamos terminando. A ver cómo hacemos con el parcial. Bueno. La última charla habíamos hablado del sistema arterial y venoso, si yo no me equivoco, habíamos terminado con arterial y venoso. Bueno, habíamos mostrado arterias, venas del cuerpo, y lo que vamos a hablar ahora, vamos a empezar con vamos a hacer vamos a hacer inmunitario hoy. Y digestivo vamos a empezar la semana que viene. Así dejamos inmunitario listo. ¿Por qué inmunitario? Inmunitario, cuando hablo de inmunitario, ¿por qué lo pongo acá? Porque de inmunitario lo que vamos a hablar, vamos a mencionar los órganos de la inmunidad, pero además vamos a hablar sobre una serie de vasos que hay en el organismo, un sistema de circulación que hay en el organismo, que ahora está cada vez más conocido. Antiguamente nadie sabía ni que existía. Hoy más o menos ya la gente tiene idea. No tiene idea de cómo es la cosa, que ustedes no tienen idea de cómo es, pero tienen idea de que existe. Entonces, cuando uno habla de sistema inmunitario, habla de un conjunto de órganos que están distribuidos en todo el organismo y que están destinados al reconocimiento. No estoy compartiendo nada. Al reconocimiento de lo ajeno. Es decir, es un sistema que puede discriminar lo ajeno de lo propio, y de esta manera, con esta discriminación de lo ajeno de lo propio, puede intentar deshacerse o aislar a aquellas estructuras que considere ajenas. Llámese ajeno lo que el sistema lo considera ajeno o aquello que sea realmente ajeno. Y llámese ajeno cualquier cosa. Puede ser una partícula de polvo, puede ser un conjunto de moléculas, puede ser un tipo de molécula determinado, puede ser una bacteria, un virus, o sea, un agente infeccioso. Lo que fuera que el organismo considere como ajeno, el organismo tiene la posibilidad de tratar de deshacerse de esa estructura que considere ajena. Bueno, para eso sirve el sistema inmunitario. A veces lo que se considera ajeno incluso es lo propio, como por ejemplo células que no son adecuadas para el organismo, y el sistema inmunitario se deshace de ellas, ¿no? O sea que el sistema inmunitario es un sistema constituido para esto. Ahora, el sistema inmunitario en realidad no tiene órganos, aunque tiene una distribución homogénea en todo el organismo, aún así tiene órganos que son específicos de este sistema. Por eso los vamos a mencionar en esta charla. Bueno, entonces ahí estoy compartiendo y compartimos ahí. Bien. En el sistema inmunitario encontramos lo que llamamos los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos. ¿Está bien? Esos órganos linfáticos, ahora vamos a ver cuáles son y cómo están distribuidos. ¿Está bien? De eso vamos a hablar en este sistema inmunitario. Los órganos linfáticos los podemos dividir en primarios y secundarios. ¿Está bien? Primarios son órganos donde se producen células de la inmunidad, es decir, son las células relacionadas, que están relacionadas con el funcionamiento de este sistema inmunitario. Y secundarios son órganos que podríamos considerar órganos de respuesta. ¿Está bien? Bien.
De los órganos primarios, el primero que vamos a mencionar es la médula ósea. La médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es una estructura que está dentro de los huesos. Ahora la vamos a describir. Es una estructura que está dentro de los huesos. Es un órgano que está dentro de otros órganos. ¿Está bien? Eso es la médula ósea. Luego tenemos el timo, que es un órgano que vimos el otro día, pero que ahora lo vamos a describir. El órgano timo que está en el tórax. Como órganos primarios en estos sitios es donde se producen las células del sistema linfático. Y luego tenemos como órganos secundarios principalmente los ganglios linfáticos que son, no todo el mundo escuchó hablar de los ganglios linfáticos, todo el mundo, si yo digo fulanito tiene angina, o fulanito dice que tiene angina. ¿Y por qué fulanito dice que tiene angina? Dice que tiene angina porque se tocó el cuello. Bueno, le duele un poco la garganta y se tocó el cuello. Bueno, ¿y qué tocó en el cuello? Y se tocó el ganglio, dice la gente, ¿cierto? Se tocó el ganglio. Bueno, efectivamente, lo que se puede estar tocando, fulanito, es uno o varios ganglios linfáticos, o una serie de ellos. Entonces, bueno, un ganglio linfático o una serie de ellos que se encuentran en el cuello. ¿Está bien? Efectivamente, los ganglios linfáticos son estructuras que ahora vamos a describir, que se encuentran distribuidas en la mayor parte del cuerpo. Estructuras que tienen una forma determinada, son pequeñitos y están distribuidos a lo largo del cuerpo, ahora los vamos a describir. Luego, como órgano secundario, tenemos el vaso que es un órgano que bueno, ya lo hemos mencionado en algún momento de pasada, el vaso, es un órgano que se encuentra en el abdomen, y luego tenemos el tejido linfático difuso, que son partes de tejido linfático o cúmulos de tejido linfático en distintos órganos o en distintas partes del cuerpo, que también vamos a mencionar. Por último, tenemos entonces órganos primarios, tenemos órganos secundarios, y por último tenemos los vasos linfáticos. Bueno, acá no está, pero se los marco ahí. Tenemos los vasos linfáticos. Acá tenemos, miren, en el esquemita se ve el hueso como el lugar donde se encuentra la médula ósea, aunque no en este hueso casualmente, en este hay poca, ahora vamos a ver cómo es lo de la médula ósea. ¿Está bien? Tenemos tejido linfático difuso, ahí tenemos el intestino, donde hay tejido linfático difuso, ahí está el vaso, aquí está el timo, y acá están dibujados algunos gangliecitos. Y luego, perdón, acá hay algunos gangliecitos en rojo, y después hay un montón de gangliecitos como circulitos. Y después, entre los circulitos, se ven unas ramitas de color verde, un montón de rameríos verdes, y esos corresponden a los vasos linfáticos. O sea que tengo el sistema linfático, como ven, está constituido por órganos reales. No es que hay que son una estructura ficticia, sino que hay órganos. No están conectados estos órganos entre sí, en algún caso por la sangre, en otro caso por estos vasos linfáticos, o a veces no tienen una conexión directa un órgano con otro, pero son órganos que tienen en conjunto una misma función, que es la de justamente proveernos de inmunidad. Bien, entonces vamos a describir los ganglios linfáticos. Primero vamos con la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Bueno, ustedes han visto seguramente médula ósea. Tal vez no reconocieron la médula ósea, pero sí la han visto seguramente. ¿Alguien se anima a decirme si vio médula ósea? No saben dónde vieron la médula ósea. Sí, bueno, sí, sí. ¿Dónde ¿Está vieron? ¿Dónde está la médula ósea? ¿Preguntás vos? No, si viste, yo no vi nunca. Sí, yo vi fotos, sí, vi fotos de cómo es. Pero, Sí, ¿y médula ósea, ver en vivo y en directo médula ósea? No, en vivo y en directo no. Sí, sí ha visto, Seguramente. ¿Ha comido puchero alguna vez? ¿Cómo se hace el puchero? ¿Qué se le pone al puchero? Osobuco. Osobuco.
Bueno, Mafalda o osobuco. El El osobuco osobuco que tiene agujerito en el medio. tiene un agujerito en el medio. ¿Y qué hay adentro del agujerito? Ah, eso es lo que sacamos, caracú, eso. El caracú. Y Eso, es sí, médula del Esa hueso. es la médula. claro. Médula, claro, médula significa en el medio. Medular, algo medular, algo central. ¿Está bien? Médula, bueno, la médula ósea está dentro del hueso, para que entonces uno tenga idea. Si uno vio el caracú, ¿todos vieron caracú? ¿Todos vieron el caracú alguna vez? Sí, ¿o no? Bueno, si no, vayan a la Sí, carnicería. yo sí. Claro, le dicen Los a pobres sí lo vimos alguna vez. ¿Los qué? Está El carísimo. caracú que le Los sacás la pobres, digo. médula de adentro y te la Sí. comes con pan. ¿Quién no lo hizo Sí, eso? Sí, exacto. total. Sí, cuando sos chiquitos es otra Sí, cosa. sí. Igual le digo lo de la pobreza ya no hay más, porque ahora el caracú, no sé si los osobucos sale lo mismo que cualquier otra carne. Toda babosa. Sí, bueno, eso es cierto, De sí. hecho, ahora los osobucos se prepara, porque el osobuco es una carne muy rica, lo que pasa es que es dura Sí. y hay que calentar, hay que hervirla previamente. No, pero hervida Pero, se claro, deshace en la boca, mucho tiempo exacto. hervida. Entonces, lo que se hace ahora se hierve bien, se filetea y se mezcla con salsas y todo. O sea que ahora el caracú no es una carne. El caracú ahí está, es el huesito ese que es más o menos como esto así. Pero si ustedes se fijan en el huesito, así como es ese huesito, ¿por qué ese huesito es así? ¿Por qué ese huesito es como una especie de cilindro? Porque ese huesito está al lado de otro huesito que es otro cilindro, y otro cilindro, otro cilindro. Por eso es la pata del animal. Porque, Es la pata del animal que está seccionada. ¿Se entiende? Son los huesos de la pata del animal lo que estamos comiendo ahí. Y lo que queda pegado al hueso de la pata del animal. Es decir, estamos comiendo los huesos de la pierna del animal que quedaron pegados. O sea, los extensores no sé si tienen extensores de los dedos, porque la pata de la uña, estos tienen uña, no sé cómo es los extensores, pero sí los músculos, los peroneos, los tibiales, esos son los músculos que estamos comiendo, que se ven ahí, empaquetados. Bueno, la médula está dentro de los huesos, pero en realidad era todo para que entendiéramos cómo adentro de un hueso puede haber entonces una estructura que está relativamente independiente. Tan independiente está que la podemos soplar y podemos comérnosla con el pan, como dice la compañera. Entonces, la médula ósea está ubicada dentro del hueso y es un órgano independiente. Claro, este órgano es un órgano particular, es un órgano que no tiene una estructura conectiva lo suficientemente densa como para darle una forma específica. Es decir, no tiene una forma específica, adopta la forma del sitio que le deja el hueso. ¿Está bien? Porque su tejido conectivo, es decir, las células están en una matriz, en un estroma, que no es lo suficientemente denso como para dar una estructura. Repito, estroma, en relación a la palabra parénquima, ya lo habíamos dicho alguna vez, pero lo repito de nuevo, estroma se referencia al tejido de sostén o a la parte de sostén de un órgano, mientras que el parénquima se referencia a las células funcionales de un órgano. Bueno, o a la estructura funcional del órgano. Bueno, entonces, la médula ósea es un órgano que está dentro del hueso, no tiene su propia forma, adopta la forma de la cavidad que le deje el hueso, pero está dentro de una cavitación en el hueso. En el humano, la médula ósea inicialmente está distribuida en la mayoría de los huesos cuando somos pequeños, pero luego la médula ósea se va perdiendo y quedamos solamente con médula ósea en algunos huesos. No todos los huesos tienen médula ósea. Los huesos de adulto que tienen médula ósea son el hueso esternón, ¿no es cierto?, que está aquí en el pecho, los huesos coxales, que son los huesos de las caderas, ¿está bien? Esos tienen médula ósea. Los cuerpos de las vértebras tienen médula ósea. Las costillas pueden tener algo de médula ósea, ¿está bien? Y ahí paramos de contar. La mayoría de los huesos pierden su médula ósea en la evolución porque, a medida que vamos envejeciendo, porque aparentemente no necesitamos tanta cantidad de médula ósea.
En la médula ósea se sintetizan las células que van a circular en la sangre, incluyendo células del sistema inmunitario. ¿Está bien? Es decir, los glóbulos blancos que pertenecen al sistema inmunitario pueden circular por la sangre y entonces se vuelcan a la sangre desde la médula ósea. ¿Está bien? O sea que la médula ósea es un órgano encargado de fabricar las células de la sangre, y como dentro de las células de la sangre están los glóbulos blancos, o leucos blancos, leucocitos, entonces los leucocitos se fabrican en la médula ósea y se liberan al torrente sanguíneo, y por eso decimos que la médula ósea es un órgano inmunitario. ¿Está bien? Cuando uno analiza la médula ósea tiene un sostén, que es el estroma, ¿no es cierto?, donde encontramos, ahí dice, sinusoides, que son unos capilares, los sinusoides, unos capilares que se llaman sinusoides, son unos capilares especiales, los sinusoides, las paredes son abiertas, es decir, no están totalmente cerradas las paredes de los sinusoides, es decir, que es un vaso sanguíneo que no está del todo cerrado, y esos sinusoides están en un tejido en forma de red, de tejido conectivo, de fibras conectivas que forman una red, por eso dice el estroma es reticular, forma de red, con capilares sinusoides, y en ese extracelular entonces encontramos las células funcionales del parénquima, a las que llamamos hemocitoblastos. La palabra blasto, en realidad es un prefijo o sufijo, y blasto significa precursor. Cada vez que digo blasto, digo un precursor. Si lo digo solo, digo la palabra los blastos, estoy hablando de los precursores. Si digo hemo es sangre, citocélula. Entonces lo que estoy diciendo es células precursoras de la sangre. ¿Sí? Lo que voy a encontrar son células precursoras de la sangre. Es decir, voy a encontrar los precursores de los glóbulos rojos, los precursores de los glóbulos blancos y los precursores de las plaquetas. ¿De acuerdo? Esos son los hemocitoblastos. Dentro de los hemocitoblastos, voy a encontrar unos especiales a los que ya ahora los conoce todo el mundo, que son unas células que son precursoras de glóbulos blancos, de glóbulos blancos y rojos, y de plaquetas, pero que también son precursoras de otras células potencialmente. Esas células de la médula ósea las solemos llamar células STEM. STEM es tallo o tronco. Entonces, stem cell es célula troncal, ¿no es cierto? Una célula troncal. También se les llama células madre. ¿Está bien? ¿Han escuchado células madre? Lo han escuchado seguramente. No es que hay que... Sí. Obviamente no es una conversación del supermercado, no está, el chino no dice buenas tardes célula madre, pero probablemente han escuchado las células madre como una promesa de distintos tratamientos en el futuro. Efectivamente, las Bancos de células células madres. ¿cómo? Bancos de células madres. Bueno, se hacen bancos de células madre. Claro, la célula madre es una célula que tiene la potencialidad de transformarse en otras células. Por lo tanto, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tomamos células madre y podemos transformarlas en otras células. Todavía, sacando células de la sangre y alguna célula especial, todavía no hemos logrado avances utilizables. Iba a decir grandes avances, sin embargo son grandes avances. O sea, por supuesto, poder manipular estas células es una cosa fabulosa, pero no tenemos grandes avances aplicables todavía. Pero lo que se espera es que uno pueda reemplazar células de tejidos dañados con células madre que se transformen en esas células de tejidos dañados. Esto en el O sea presente... que eso hoy en día, o sea, porque prometen que pasa eso. Si uno congela las células madres Bueno, y se llega a romper o sea, es como una promesa que hacen que si te llega a pasar en el futuro, bueno, o sea que no es 100% efectivo. no, todavía no tenemos efectividad, no. Lo que pasa es que lo las que- células madre que te sacan del cordón umbilical, por ejemplo, duran hasta los 4 años de edad del chico, Ah, nada más. Hoy se pueden sacar células madres del tejido adiposo y se pueden utilizar en ciertas patologías. Claro, se utilizan
pero por eso se utilizan para reemplazo de algún tipo de célula en algún caso en particular puntual. Pero la promesa no importa, porque una cosa es que vos, o sea, una cosa es la interpretación la finalidad comercial que le da algún tipo que dice, no sé, hay gente que hoy en día hay gente que paga para meterse dentro de un congelador porque tiene cáncer y supone que se va a despertar y lo van a revivir. Bueno, no sé. Pero que hoy no pasa eso, y sabemos que no pasa. No podemos congelar a un tipo y descongelarlo, no podemos, no existe. Lo mismo hay gente que guarda sus cuerpos, hay de todo. Pero una cosa es la promesa de lo que puede llegar a pasar y otra cosa es otra cosa es lo comercial. En la promesa de lo que puede llegar a pasar cualquier cosa, porque las células madre, por ejemplo, sean estudios que se hacen trabajos que se han hecho con células madre, por ejemplo, sacar células madre y ponerlas en un páncreas para que se transformen en células beta para que fabriquen insulina. Bueno, se hicieron estudios muy prometedores, todavía no hay nada concreto, Pero eso no quiere decir que de acá a 5 años, 10 años, 8 años, 15, eso no se puede hacer. Digamos, estamos en ese camino, que es un camino bastante interesante. Podemos trasplantar médula ósea hoy mismo, podemos tratar algunas patologías básicas, pero no tenemos todavía el manejo de la célula madre como lo que se pretende. Pero es una buena promesa de trabajo, una buena promesa de trabajo y bueno, estamos en eso, como humanos, ¿no? Estamos en eso, así que bueno, está bien. Pero bueno, han escuchado de las células madre pueden sacarse, como dijo la compañera, de otros lugares. No es la médula ósea el único sitio donde hay células madre, pero es un sitio donde hay células madre en abundancia. La placenta, el cordón umbilical es otro lugar donde hay células madre. ¿Qué es una célula madre? Es una célula troncal, una stem cell, una célula troncal. ¿Qué es una célula troncal? Una célula que no se diferenció todavía a una célula particular. Es como agarrar, es como si yo tuviera, por ejemplo, tengo masilla, ¿no es cierto? La tierra tiene arcilla. Y después yo le muestro una taza. Le digo, bueno, acá hay una taza. Mirá, ¿de qué está hecha? De arcilla. Y mirá, ¿dónde está la arcilla? Ahí en la tierra, y te muestro la tierra. Bueno, fenómeno. ¿Y esta taza se supone que está hecha de arcilla? Sí. Bueno, ¿y por qué no la convertimos de vuelta en arcilla? No podemos. Sí, la podemos destrozar, poner, no sé, como fuera, pero ya no va a ser la arcilla. Bueno, en la medida que agarramos la arcilla, primero la agarramos del piso, después la limpiamos y obtenemos la mayor cantidad de arcilla posible y le sacamos los restos que pueda tener de tierra que pueda encontrar, lo que sea. Después la amalgamamos, después le damos forma, después la cocinamos y después la pintamos y tenemos una taza. Bueno, ese proceso de diferenciación arcillosa, por llamarla de alguna manera, ese proceso va haciendo que esa arcilla se transforme en una taza pintada. Bueno, pero podía haber hecho en vez de una taza, podía haber hecho una vasija. O en vez de una vasija, podía haber hecho, no sé, un edificio, lo que fuera, no sé, una casa, una arcilla. Bueno, eso quiere decir que la arcilla es pluripotencial, es decir, con el mismo material puedo hacer distintas cosas. Es potencialmente un objeto que puedo transformar en otros objetos. Una vez que se transforma en otros objetos, ya es otro objeto. No se puede usar la arcilla de una taza para hacer otra, hoy en día. No sé, por ahí hay algún procedimiento, pero en general no hay. Y si lo hay, bueno, lo estudiaremos. Pero esto pasa lo mismo con las células. Las células son primitivas y se van dividiendo, y en la medida que se dividen se van transformando hasta transformarse en una célula funcional adulta, o de un adulto. En esa división, una célula se transforma en 2, y esa 2 en 4, 8, 16, y en esas divisiones, las células no son exactamente iguales las hijas, y en última instancia obtenemos células tartaranietas, chosnos, de unas células que inicialmente eran de un tipo, pero que después se transformaron en otro. Y bueno, eso es una célula madre
Entonces las células madre, una célula troncal que puede dar otras células. Una vez que la célula empieza a tomar un camino, toma ese camino y se transforma en esa célula. O sea, que una célula madre puede transformarse en un linfocito, sí, pero la que ya se está transformando en linfocito no puede transformarse en glóbulo rojo. Y la que se transforma en glóbulo rojo empieza a agarrar el camino del glóbulo rojo y ya no el del linfocito, y bueno, y así. Entonces las células madre lo que son es pluripotenciales, y se supone que una célula madre podría transformarse de acuerdo al grado de indiferenciación que tenga, o sea, que no esté diferenciada nada, el grado de acuerdo al grado de indiferenciación, mayor es la potencialidad de transformarse en cualquier célula. La célula madre real que puede transformarse por sucesivas divisiones en cualquier célula del cuerpo, la única célula madre real que puede transformarse en cualquier célula del organismo, la única, es el huevo cigoto, o sea, la primer célula. ¿Está bien? Es la única que puede transformarse en todas las demás. ¿Por qué? Porque cuando se divide y forma las células de la módula, que es el órgano siguiente, o la estructura siguiente que se forma el huevo es una sola célula, y ya cuando hay más de una célula, eso se llaman células de la módula, y ya no son iguales a la célula madre, a la célula anterior. Y las de la módula no pueden dar origen a una célula huevo cigoto. Por lo tanto, la única que puede transformarse en todas las demás es la huevo cigoto. ¿Está bien? Pero, lógicamente, eso se llama embrión, y nadie va a usar un embrión como célula madre. Bien. Además, no tendría sentido. Cuestión que tenemos las células madre como progenitoras de otras. Bueno, esas células madres se encuentran en la médula ósea en relativa abundancia. Y se llaman en conjunto la célula madre y sus hijas, que ya empiezan a tomar nombre de blasto, se llaman hemocitoblastos. ¿Bien? Ya empiezan a tomar el nombre de blasto. Después vamos a verlos, cuando veamos sangre los vamos a mencionar. Bien, ahí tenemos en el dibujo, en la foto, es una foto de médula ósea, de una tinción de médula ósea, lo que estamos viendo son un montón de circulitos chiquititos oscuritos, que son los núcleos celulares. Miren la celularidad que hay, un montón de células. Estamos viendo unas gotas redondas, grandotas. ¿Qué serán estas gotas redondas blancas? Se los pregunto porque, de acuerdo a lo que conversamos, pueden tener idea. Porque nosotros dijimos que la médula ósea es el caracú. Y el caracú... ¿Cómo? ¿Cómo? Y pueden ser como esos agujeros que hay en el caracú, que son en el tejido de red que se ve. No, no. Se ve, ¿Cómo? se ve como tejido de red. ¿Tejido adiposo? ¿Puede ser? ¿Tejido adiposo? Tejido adiposo, es grasa. Cuando ustedes comen el caracú tiene consistencia de grasa porque está lleno de grasa, no es por casualidad, porque está lleno de estos botones de grasa. ¿Está bien? Es grasa. ¿Está bien? La médula ósea tiene un sector más, amarillento, que se llama médula blanca, ¿está bien? Que es donde se encuentran principalmente las células, las células troncales, las stem cells suelen encontrarse en el tejido blanco de la médula, o amarillo, también se le llama. Y luego tenemos la médula roja, que es el resto, que es lo que estamos viendo acá, es más médula roja, porque estos botones estos son algunas gotas. Por ahí sobre la derecha se ve un poco más densa la grasa, pero en la médula amarilla o blanca está más densa, hay mayor densidad de grasa. Y en la médula roja, que pareciera que fuera esto, en la médula roja encontramos una gran cantidad de células, que son los blastos, que son estos que estamos viendo acá. Y acá se ve un sinusoide grande, este es un vaso sanguíneo grande, cortado, que ha quedado cortado en el corte, ha quedado agarrado, un vaso sanguíneo grande, de gran calibre. Este no es un sinusoide, es más que un sinusoide. Un vaso acá y un vaso sanguíneo. Bueno, entonces la médula ósea, médula blanca, médula roja, el estroma, el parénquima, los hemocitoblastos, ahí tenemos donde se encuentra ubicada la médula ósea, y que es la médula ósea. Luego tenemos, a ver, bueno,
Claro, esto es médula roja, no había visto que arriba dice médula roja, perfecto, ¿eh? Porque es médula roja por esto. Lo de la derecha podría ser médula blanca. Bueno, entonces ahí tenemos la médula ósea. Ahora, el segundo órgano al que hicimos referencia es el timo. El timo es este órgano que está aquí. Es una glándula, es una glándula que se origina en el cuello, pero que en la medida que vamos creciendo, el cuerpo va creciendo y el timo, como el cuello en el embrión, bueno, en el feto, el cuello, es la continuación como en el adulto del tórax, pero el cuello no crece, crece el tórax y se arrastra el timo hacia abajo, y el timo queda entonces en última instancia descendido y queda en el mediastino, el espacio que está entre ambos pulmones, por detrás del esternón y por delante de la columna. Entonces queda en el mediastino anterior, en la parte anterior del mediastino, acá lo tenemos, por encima del corazón, que es esto que está acá, que ya conocemos. Entonces ahí tengo el timo. Bien, el timo se encuentra entonces en el mediastino anterior, por delante de los grandes vasos, que son esos que estamos viendo ahí, los grandes vasos, la aorta, la cava, la pulmonar. Por delante de los grandes vasos se encuentra entonces ese órgano, el timo. Cuando lo analizo al timo, lo corto, hago un corte del timo, y veo que el timo tiene una cápsula, que acá no se distingue como cápsula, pero corresponde al brillo que tiene esta figura, y es esto que se ve ahí, la cápsula, y vemos que de la cápsula emerge tejido conectivo, ¿ven? Que es esto blanco, no es grasa, sino tejido conectivo, son fibras de colágeno, de elastina. Este tejido conectivo se mete desde la cápsula hacia el órgano y forma estas trabéculas. Trabécula, simplemente, la palabra trabécula la vamos a nombrar varias veces, las trabéculas son como caminitos, como hilos, como estructuras de sostén. Trabécula es un entramado, ¿sí? Trabéculas son estas estructuras que forman un entramado, una trama, ¿está bien? Ahí tenemos entonces las trabéculas emitidas por la cápsula de tejido conectivo, trabéculas también de tejido conectivo, y se divide por estas trabéculas el órgano en estas estructuras a las que llamo lobulillos. ¿Está bien? O sea que el órgano está lleno de lobulillos que están entre las trabéculas. Las trabéculas forman tabiques, ¿no es cierto? Y eso entonces atrapa zonas del órgano, y a esas zonas atrapadas le llamo lobulillos. En los lobulillos yo puedo ver una zona central, como se ve perfecto acá, en cada lobulillo, este es un lobulillo acá y otro, se ven perfectos los lobulillos separados uno del otro. Veo una zona central en los lobulillos, una zona central acá, y luego veo una zona periférica. Bueno, la zona periférica toma el nombre de corteza del lobulillo. La corteza del lobulillo. ¿Qué hay en la corteza del lobulillo? Gran cantidad de linfocitos T, así se llaman, células que se llaman linfocitos T. En los linfocitos T, lo que estoy viendo, ven que esto es un violeta, pero si lo miran al violeta es un violeta como puntillado, claro, porque son todos los núcleos de los linfocitos T, que me dan ese puntillado. Y hay tantos que me termina tomando una coloración oscura, se me oscurece todo. ¿Está bien? Pero si lo miran están todos los nucleecitos ahí. Entonces, en la corteza encuentro los linfocitos T. Y luego tengo una parte central que se llama médula, pero no es médula porque es del medio, médula del lobulillo, donde encuentro células epiteliales, que son unas células justamente que se llaman así, células epiteliales, y son células epiteliales, son un tipo de célula epitelial, y estas células epiteliales, que son fabricantes de una sustancia que se llama timosina, estas células epiteliales ayudan a la maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T que están acá se reproducen y se van fabricando constantemente cantidades de linfocitos T, y las células epiteliales les ayudan a madurar a los linfocitos T.
proceso que después vamos a explicar, no, casi no es fisiología. Bien. Nos vamos del timo. El timo, por supuesto, que está ricamente irrigado por la arteria del timo, y además el timo tiene conexiones con otros órganos linfáticos a través de vasos linfáticos. Pero, o sea, no es un órgano que está aislado, suelto, tiene que tener vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Bueno, luego tengo los órganos secundarios, dentro de los cuales tengo los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son como esto, así, son como, bueno, acá se ve un óvalo, pero en realidad son como ovoides. Son estructuras ovoides que están distribuidas a lo largo del organismo. Todos se han tocado alguna vez un ganglio linfático, ¿no es cierto? ¿Han tenido alguna vez algún ganglio linfático en el cuello? Forman cadenas, ¿no? Los ganglios linfáticos. Acá atrás puede Forman ser. cadenas, ¿no? Los ganglios linfáticos es como una cadena. Claro, forman cadenas, ahora vamos a ver, pero pueden estar, sí, en el cuello acá atrás, como dicen, en los occipitales. Si alguna vez alguno En las piernas también, ¿no? alguna vez alguno ha tenido algún piojito, seguramente se ha tocado algún ganglio. No, a mí una vez se me inflamaron todos, Se pueden porque inflamar. sí, se me bajaron mucho las defensas y se me pusieron todos así grandes. Bueno. Eso pasa a veces cuando tenés mononucleosis, por ejemplo. Me pasó por eso. Bueno, hay infecciones que afectan a los ganglios directamente, como la mononucleosis es una de ellas, sí. Y hay otros procesos, pero generalmente todos los procesos infecciosos pueden agrandar los ganglios. Ahora vamos a ver ese tema. Las anginas también. Claro. Las anginas Claro. Las anginas es lo más común, por eso le digo el cuello, pero por ahí se han tocado ganglios en alguna parte del cuerpo, nada. En las piernas, en los miembros inferiores, sacando en la parte posterior de la rodilla, que puede haber alguno, no suelen haber ganglios linfáticos. Los ganglios recién los encontramos en la región inguinal. ¿Está bien? En la región de la rodilla podemos encontrar algunos, y en la región inguinal encontramos ganglios linfáticos. Bueno, la cuestión es que tenemos ganglios linfáticos distribuidos en el organismo, y son esas pelotitas, pero esas pelotitas no se tocan normalmente, habitualmente no se palpan los ganglios linfáticos, y eso es porque el tamaño que tienen es muy pequeño, ¿está bien? Para que los podamos tocar, los ganglios tienen que haber una proliferación dentro del ganglio, una proliferación celular, de modo tal que donde había una célula hay dos, donde hay dos hay 4, 8, 16, entonces esto que estamos viendo, en vez de tener, no sé, 1 millón de células, no sé cuántas habrán acá, 2 millones, 3 millones de células, en vez de tener 3 millones, tiene 30. Entonces ya empieza a tener un volumen. Bueno, primero les cuento cómo está formado un ganglio linfático, y después tratamos de integrarlo al resto de lo que vamos a ir viendo. Bueno, un ganglio linfático es como una bolita alargada, es decir, tiene forma ovoide, como se ve acá. ¿Está bien? Solo que acá es un corte de la estructura ovoide. Los ganglios tienen una cápsula de tejido conectivo laxo, que acá, si ustedes miran, por ahí acá se ve un poquitito, como separadita, acá se ve un poquitito, no se la distingue toda, ahí se la ve la capsulita, acá se ve el restito de cápsula, acá se ve la cápsula de este lado. Es decir, es un tejido que envuelve, un tejido conectivo que envuelve al órgano, y emite, como en el caso del timo, emite proyecciones, así ven, de tejido conectivo, emite proyecciones hacia adentro del ganglio, y forma unos tabiques a los que llamamos trabéculas. ¿Está bien? Entonces tengo la cápsula y las trabéculas. ¿Está bien? Así está formado el órgano inicialmente, es decir, es un órgano encapsulado, y esas cápsulas forman trabéculas que le dan la forma ya al órgano. Perfecto. Luego, el órgano como tal, ahora, primero el órgano como tal, tiene, como ven acá, 2 sectores. Un sector más claro, ven que hay un sector más claro, central, y luego todo un sector un poco más oscuro, periférico. La parte más clara, central, le llamo médula, y la parte periférica le llamo corteza. O sea que el órgano tiene una cápsula, luego tiene una corteza, ¿está bien? Y una médula. Bien. En la corteza
la corteza, encuentro estos círculos, ¿ven? Como si fueran circulitos, que se parecen a los del timo. ¿Ven?